Es una noche de verano. Nuestros hijos juegan sin parar por toda la casa. Debo admitir que Carlos, Eric y Fabián son un torbellino cuando están los tres juntos. Son traviesos, ruidosos y desbordados de energía. Las vacaciones están por terminar y, aunque los amo con todo mi corazón, espero con ansias el inicio de clases. No recuerdo haberme sentido tan agotada en mucho tiempo. Su presencia constante ha duplicado las tareas domésticas. Mantener la casa limpia durante todo este periodo ha sido una batalla diaria. Además, ha limitado profundamente mi intimidad con Daniel. Desde que nació nuestro primer hijo, Carlos, quien ya tiene 8 años, nuestra vida íntima se ha vuelto casi inexistente. Al principio lo atribuí a lo normal, la novedad de ser padres, la inexperiencia, la extrema delicadeza con la que Daniel me trataba durante el embarazo. Pero incluso después del parto, el distanciamiento fue más evidente. No tardé en quedar embarazada de nuevo. Desde que nos conocimos, Daniel y yo coincidimos en que queríamos tener a nuestros hijos antes de los 30. Cuando concebimos a Carlos, teníamos 26 años. A los 27 nació Eric y a los 28, Fabián. Mis 3 hijos se llevan apenas un año entre sí, así que podrán imaginarse cómo es el ambiente familiar en casa. Gritos, peleas, risas, juegos, llantos, carreras, juguetes por todas partes. Es un hogar lleno de vida, al menos en apariencia. Desde afuera, parece un hogar feliz. Pero puertas adentro, cuando estoy a solas con Daniel, la realidad es otra. Como muchas mujeres, tras los embarazos me invadieron muchas inseguridades. Perdí autoestima. Me sentía irritable constantemente. Lo que más me afectaba era ver cómo mi figura cambiaba y, peor aún, cómo Daniel se alejaba emocional y físicamente, justo cuando más vulnerable me sentía. Me sentía abandonada. Con el tiempo, la distancia entre nosotros se volvió parte de la rutina. Me dolía pensar que, después de entregarlo todo por nuestra familia, él me hubiera arrumbado como algo viejo, como si ya no fuera digna de su deseo. Me sentía mal correspondida, invisible. Sé que muchas podrán sentirse identificadas conmigo. Al principio no quise darles importancia a los cambios en su comportamiento. Me decía a mí misma que, tarde o temprano, volveríamos a conectar. Pero no fue así. Ya no me tocaba igual. Su forma de mirarme, de hablarme, ya no era la misma. Cuando alguien te ama, se nota. Pero cuando deja de hacerlo, se nota más. Hubo días en que me sentí profundamente arrepentida de haberme casado con él, no por los hijos que me dio, a quienes amo con todo mi ser, sino porque me falló justo cuando más necesitaba sostén, en el amor, el respeto, la lealtad. Él no me dio el lugar por el que tanto luché, el de ser no solo madre, sino también mujer y esposa amada. Y sí, mis sospechas, con el tiempo, se confirmaron. Yo, Marcela, ya no puedo seguir ignorando lo evidente. Mi marido lleva mucho tiempo engañándome. Sí, mis sospechas, con el paso del tiempo, se convirtieron en realidad. Yo, Marcela, ya no podía seguir negándome a la verdad. Mi marido llevaba mucho tiempo engañándome. Pero antes de continuar, necesito volver un poco en el tiempo. Daniel y yo nos conocemos prácticamente de toda la vida. Nacimos y crecimos en la misma ciudad. Aunque asistimos a escuelas distintas, siempre fuimos cercanos. Nos conocimos a través de amigos en común y, casi de inmediato, nos hicimos pareja. En ese entonces, ambos cursábamos el bachillerato. Vivimos muchas cosas juntos: fiestas, reuniones con sus amigos, con los míos, cumpleaños, celebraciones, una vida compartida desde jóvenes. Pero antes de conocer a Daniel, yo ya tenía otra historia. Tengo una hermana mayor, Susana. Cuando ella estaba por graduarse de la universidad, yo apenas empezaba la preparatoria. En ese entonces,
Ella hacía su pasantía en una empresa de finanzas. Estudió contaduría y como hija mayor, era el orgullo de la familia. Mis padres estaban encantados de verla culminar sus estudios. Siempre me llevé bien con Susana. Como buena hermana mayor, siempre fue un apoyo, presente, consejera, generosa. Recuerdo claramente una tarde en particular. Mis padres decidieron sorprenderla en la oficina con un pequeño detalle para celebrar su cumpleaños. Mi madre compró un pastel, unos globos, algo de confeti y aperitivos. Fuimos todos juntos a saludarla. Esa tarde quedó grabada en mí, no solo por la expresión de sorpresa y alegría de Susana, sino porque ese día conocí al hombre que me marcó sin siquiera saberlo. Vi por primera vez a Osvaldo. Decir que era atractivo sería quedarme corta. Era alto, de barba bien cuidada, manos grandes, voz grave y envolvente, una presencia varonil imposible de ignorar. Lo vi y me paralicé. Me quedé completamente flechada. Sé que en ese entonces era muy joven y no entendía del todo lo que era el amor, pero algo en él me atrapó desde el primer instante. Por supuesto, pasé completamente desapercibida para él. Si no hubiera sido porque mi hermana nos presentó a algunos de sus compañeros, entre ellos Osvaldo, ni siquiera habría notado mi presencia. Aún así, yo no me molesté en disimular lo que sentía. Estaba hipnotizada, casi babeando por él. Sé que se dio cuenta, pero fue muy educado, siempre cortés. Después de aquel día, Susana y yo hablábamos constantemente de Osvaldo. Yo le preguntaba todo sobre él. Nos reíamos, lo admirábamos. Coincidíamos en que no solo era guapo, sino también inteligente y carismático. En tono de broma, le decía, ¿y mi novio Osvaldo? Le decía en tono juguetón. Estás loca, eres una descarada. Osvaldo es mi marido. Jamás permitiré que te metas con él, bruja. Las carcajadas resonaban por toda la casa. Entre broma y broma, la verdad se asoma. ¿Quién iba a imaginar que, muchos años después, aquel hombre volvería a mi vida? Mi hermana, al igual que yo, no negaba lo guapo que era Osvaldo, ni lo mucho que se hacía notar en la oficina. Todas suspiraban por él. Incluso entre nosotras bromeábamos cuando salía el tema. Pero mucho tiempo después, Osvaldo y yo volvimos a encontrarnos. Sí, ese mismo Osvaldo que me robó el aliento la primera vez que lo vi. Ese hombre que me cautivó sin apenas decir palabra. Claro que, para entonces, yo ya no era aquella adolescente tímida que babeaba en silencio. La vida me había moldeado, dolido, endurecido. Ya no era esa niña de antes. Pero volvamos un poco más adelante en el tiempo. Fue tras descubrir la infidelidad de Daniel que decidí dar un giro en mi vida. No fue venganza, aunque bien podría parecerlo. Fue amor propio, una necesidad urgente de recuperar lo que había perdido de mí misma, aquello que había quedado relegado al fondo mientras era madre, esposa, ama de casa, todo al mismo tiempo. Así comenzó mi plan, no uno maquiavélico, sino uno íntimo, silencioso, reconstruirme. Empecé a cuidar mi cuerpo, a ejercitarme, a cambiar mi alimentación. No fue sencillo. No hablo solo de los resultados físicos, que llegaron después, sino del proceso emocional que implicó. Volver a verme al espejo con ternura, con respeto, con dignidad. Aún recuerdo el día en que salí a la calle y noté las miradas, esas que ya no venían de Daniel. Me sentí incómoda, no porque me miraran, sino porque deseaba que fuera él quien lo hiciera, y no lo hacía. Sé que puede sonar frívolo o incluso vanidoso, pero no lo es. No se trataba de ser vista por otros, sino de haber tenido que convertirme en otra versión de mí misma solo para que él me prestara atención de nuevo. Y entonces, cuando por fin me notó, ya era demasiado tarde. Daniel me había ignorado durante años, haciéndome sentir indeseable, invisible, como si mis curvas fueran una ofensa. Cuando recuperé mi figura, él quiso volver, pero ya no era el mismo hombre para mí.
Había visto algo más profundo en su indiferencia, algo que no podía olvidar. Había visto su verdadera cara. El camino hacia esa transformación fue largo y doloroso. Casi 2 años de disciplina, dietas, sacrificios, rutinas duras, estrés. Todo mientras intentaba no descuidar a mis hijos, ni mi casa, ni mi mente. Me levantaba temprano, los dejaba en la escuela y me iba al parque a correr. Hacía lo que podía con los tiempos que tenía. A veces iba al gimnasio, aunque rara vez coincidían mis horarios con los de mis amigas. Hacía todo lo que podía desde casa. Cada mañana, después de dejar a los niños en la escuela, salía al parque a caminar. Me mantenía activa durante el día con mis rutinas y por las tardes trataba de cumplir con lo que el tiempo me permitía. No era partidaria de ir al gimnasio. Los horarios no me daban tregua. Sin embargo, en algunas ocasiones asistí por invitación de amigas y fue precisamente durante una de esas visitas que la verdad, la que ya intuía en lo más profundo, se me reveló sin escapatoria. Daniel me estaba siendo infiel. En el fondo lo sabía. Había señales que no quise aceptar, silencios que pesaban más que 1000 palabras. Pero ese día lo confirmé. Fue entonces cuando descubrí que la otra mujer no era cualquier desconocida. Era una vecina. Nunca me consideré una mujer espectacular. Siempre fui llenita, con curvas, pero simpática. A menudo me chuleaban los ojos. Yo nunca me sentí muy atractiva. En verdad siempre fui llenita. No me sentía con un cuerpazo. Siempre me chuleaban mis cejas. Y algo que no les había mencionado hasta ahora, y es que tenía una delantera muy abundante. Sí, ustedes saben de lo que hablo. Un buen par de nenas capaz de ocultar un par de melones enteros del mercado. Lo admito con pudor y humor. Ese par de nenas. Quizá eso fue lo que inicialmente atrajo a Daniel. Pero sinceramente, yo creía que lo nuestro iba más allá del físico. Al menos eso pensaba, hasta que me engañó. Durante el proceso de transformación física, logré bajar todo ese peso que cargaba. Al fin, mi cuerpo lucía proporcionado y empecé a notar miradas, esas que una mujer detecta sin necesidad de palabras. Ya no era invisible. Una tarde, una amiga se ofreció a llevarme a casa después del gimnasio. Al pasar por una calle cercana, una por la que Daniel nunca transitaba, y menos a pie, lo vi con ella. No estaban haciendo nada comprometedor, pero no hizo falta. Lo supe. Las mujeres tenemos ese radar infalible cuando algo no encaja. Mi amiga, sin saberlo, me condujo directamente a la certeza. A partir de entonces empecé a atar cabos. Daniel desaparecía por horas sin explicar nada. Regresaba diciendo que había salido a caminar. Justo él, que jamás mostró interés por acompañarme cuando yo entrenaba en el parque. Empecé a notar la frecuencia, los tiempos, las evasivas. Todo encajaba, aunque doliera. No hice un escándalo. Fingí que no me afectaba. En el fondo estaba demasiado vulnerable, emocionalmente agotada, concentrada en no perder el equilibrio durante el proceso de reconstrucción personal. No quería derrumbarme. No era el momento de confrontarlo. Después de casi 2 años de sacrificios, dietas estrictas, desvelos y una batalla emocional diaria, por fin logré mis resultados. Fue entonces cuando Daniel volvió a mirarme con deseo. De repente, empezó a buscarme, a acercarse con la torpeza de quien intenta recuperar lo que dejó morir. Yo, en cambio, ya no era la misma. Había cambiado por dentro. Fue justo entonces cuando comenzaron los verdaderos problemas. Daniel, mi esposo, es un ingeniero civil. Consiguió un empleo en una constructora importante. La empresa tenía vínculos con distintos sectores: inmobiliario, industrial, comercial. Era una compañía ambiciosa, con múltiples proyectos, y Daniel fue asignado a uno de los desarrollos residenciales más prometedores. Lo que aún no sabía era que el destino, en uno de sus giros inesperados, estaba a punto de ponerme de frente con el pasado.
Dentro de uno de los tantos proyectos asignados, Daniel estaba a cargo de la construcción de un nuevo desarrollo residencial. Era parte del sector inmobiliario de la empresa, una obra ambiciosa que lo mantendría ocupado durante los próximos años. Fue en una tarde cualquiera, durante un festejo familiar a las afueras de la ciudad, que el destino, o quizás el karma, decidió reacomodar las piezas del tablero. Íbamos de regreso, cuando Daniel propuso con entusiasmo mostrarme el complejo donde trabajaría. «Quiero que veas el lugar donde estaré metido los siguientes años», me dijo. Acepté, sin saber que ese desvío en la ruta cambiaría tantas cosas dentro de mí. Cuando llegamos, el proyecto apenas estaba en sus primeras etapas. Tierra removida, cimientos, obreros, planos. Y justo ahí, entre el polvo y el ruido, lo volví a ver. A Osvaldo. ¿Recuerdan que mi hermana Susana trabajaba para una empresa de finanzas años atrás? Pues Osvaldo era uno de esos hombres que sobresalieron y logró hacerse de una buena reputación con negocios e inversiones exitosas durante muchos años. De pronto Osvaldo ya no era un empleado más de esa empresa. Ahora él era un cliente que contrató a la compañía donde trabajaba Daniel para crear un montón de casas con una fuerte inversión que él estaba financiando. De pronto, Osvaldo era jefe de Daniel, el cliente más importante de su proyecto donde Daniel estaría trabajando los próximos años. Me emocioné tanto al verlo de nuevo, verlo después de tanto tiempo. Era el mismo Osvaldo que conocí 15 años atrás, en aquella oficina donde mi hermana hacía su pasantía. Aquel hombre que en su momento me dejó muda, hipnotizada, como si su sola presencia hubiera quedado tatuada en mi memoria. Ahora era mayor, claro, pero conservaba el mismo atractivo imponente. Tal vez tendría 40 y tantos, pero su presencia era aún más magnética. Alto, de barba cuidada, firme, elegante, varonil. Un hombre que no necesitaba alzar la voz para hacerse notar. Ahora Osvaldo era uno de los clientes más importantes de la empresa donde trabajaba Daniel, el que tomaba las decisiones, el que ponía las condiciones. Irónicamente, el hombre que una vez me robó el aliento era ahora el jefe de mi esposo. Cuando lo vi, me quedé congelada por dentro. Fue como si algo en mí se reactivara. Una emoción enterrada durante años despertó con solo mirarlo. Él no me reconoció en ese instante, pero me aseguré de que no tardara en hacerlo. Nos bajamos del coche. Caminamos por el sitio mientras Daniel me explicaba algunos detalles. Fue entonces cuando Osvaldo apareció. Daniel lo vio de inmediato y se apresuró a saludarlo. Con el tono servicial que nunca usaba conmigo, me lo presentó. Marcela, te presento al señor Osvaldo, nuestro principal inversionista en este proyecto. Osvaldo me extendió la mano con firmeza y una sonrisa discreta. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza con una calma felina. Sentí su mirada profunda, distinta, como si algo en él también hubiera reconocido algo en mí, aunque aún no supiera exactamente qué. Mientras hablaban sobre planos, fechas y permisos, yo apenas podía concentrarme. Escuchaba sus voces, pero mi mente estaba en otra parte. Era su presencia la que me tenía alterada, su voz grave, su porte, su forma de moverse, de sonreír. Todo en él me parecía deliciosamente provocador. Ese día, sin decir mucho, sin intercambiar más que un par de frases, algo en mí cambió para siempre. Yo no salí de ese lugar siendo la misma mujer que había llegado. El camino de regreso fue más largo de lo que recordaba, no por la distancia, sino por el silencio que se fue haciendo más incómodo en cada kilómetro camino a casa. Daniel no hablaba con su entusiasmo habitual. Mantenía ambas manos en el volante, su mandíbula apretada, los nudillos tensos. Apenas desviaba la mirada hacia mí. ¿Te gustó cómo se ve el proyecto?, preguntó, sin mirarme, con un tono seco. Sí, es grandísimo, respondí con naturalidad. ¿Y Osvaldo, qué tal te cayó?, agregó.
esta vez marcando su voz con un énfasis incómodo. Pues bien, es educado, correcto. Se ve que sabe lo que hace. Daniel apretó el volante con más fuerza. No dijo nada durante unos segundos. Luego soltó, casi con desgano. Claro, es un tipo con mundo, con clase. Es guapo y tiene mucho dinero. Es uno de esos que sabe impresionar. No supe si lo decía en serio o en tono sarcástico. Ningún hombre se refiere así de otro hombre, pero el aire se volvió más tenso en el interior del coche. No entiendo a qué viene ese comentario, dije, mirando por la ventana. A nada. Solo observe que casi lo devorabas con la pura mirada. No me habría molestado si hubieras disimulado un poco. Soltó con una sonrisa torcida. Parecías deslumbrada. Me giré lentamente hacia él. Me hervía la sangre, pero respiré hondo. ¿Y ahora tú? ¿Qué tienes? ¿Te molesta que alguien me mire? ¿Que yo mire? Después de años en los que te he sido invisible, no respondió. Solo masculló algo entre dientes que no pude entender. Lo que sí entendí fue el resto del trayecto. Se hizo en un silencio punzante, como si cada kilómetro agregara otra piedra al muro que nos separaba. Esa noche en casa traté de concentrarme en preparar la cena para los niños, en fingir normalidad, en mantener el equilibrio que sostenía este matrimonio a duras penas. Pero él estaba diferente. Se movía por la casa con una energía tensa, impaciente. No me hablaba, apenas me dirigía miradas rápidas y envenenadas. Cuando los niños se durmieron, me encerré en el baño. Me tomé mi tiempo, me desmaquillé con lentitud, como si así pudiera borrar su juicio de mis mejillas. Me miré al espejo, preguntándome si era pecado recordar el rostro de Osvaldo, si era traición haberme sentido viva por un momento. Al salir, Daniel me esperaba en la cama. Me miró de reojo. ¿Y ahora también te haces la difícil?, dijo, con un dejo de rencor en la voz. No estoy de humor, respondí con frialdad. Desde hace años no estás de humor, pero hoy sí parecías muy despierta. ¿Qué quieres decir? Si el que nunca estaba de humor eras tú, no seas hipócrita. Ahora me echas la culpa a mí. Quiero decir que a leguas se te notaba. Te derretías delante de mis narices. ¿Sabes qué se nota más?, le dije, conteniendo la rabia. Que llevas años sin tocarme como tu esposa. Que me ignoraste cuando más te necesitaba y ahora me sales con estos reproches. No tienes cara de salir con esto ahora. Su rostro se enrojeció por un instante. No respondió. No negó. Me acosté del lado opuesto, cerrando la conversación con el cuerpo, con la espalda, con el silencio. Esa noche, más que nunca, comprendí que lo que teníamos estaba roto y que, por más que fingiera normalidad, mi corazón ya caminaba por otra orilla. Y sí, la imagen de Osvaldo volvía a mi mente sin permiso, con su voz serena, con su mirada firme, y en mi interior algo se quebraba, o quizá, al fin, algo empezaba a reconstruirse. No podía dormir. A mi lado, Daniel respiraba con pesadez, como si la rabia contenida en su pecho buscara una salida mientras su cuerpo, resignado, fingía descansar. Mi espalda le daba la espalda. No nos habíamos tocado, no nos habíamos hablado más desde la discusión. Yo seguía despierta, con los ojos clavados en la penumbra del cuarto, sintiendo cómo el silencio se transformaba en un abismo entre nosotros. Pensaba en tantas cosas, en lo injusto de su repentino interés, en la ironía cruel de que justo ahora, cuando ya no me dolía su distancia, él decidiera notar mi presencia. Sentí el colchón moverse. Daniel se sentó al borde de la cama. Lo escuché exhalar con rabia. ¿A dónde vas?, pregunté, sin volverme. A caminar. Necesito aire, dijo sin mirarme, con la voz tensa. No respondí. Escuché el roce de su ropa al vestirse, el crujido del piso bajo sus pasos.
la puerta cerrarse con un golpecito seco. Me quedé sola en la habitación y por un momento sentí alivio. No miedo, no preocupación, solo una calma rara, amarga, como si su ausencia me diera una tregua, como si al fin la casa recuperara un poco de silencio, un poco de mí. Las horas avanzaban con lentitud. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada. Los niños dormían profundamente. Me levanté, bajé a la cocina a tomar agua. Las luces de la calle entraban filtradas por las cortinas, dando a la casa un aire de escena detenida. Una pausa entre la tormenta. Pensé en Daniel, caminando sin rumbo, lleno de frustración. Imaginé su rostro, su mirada oscura y seca. No lo reconocía. Ya no era el mismo hombre que conocí en mi adolescencia, el mismo que me hacía reír con tonterías, que me llenaba de cartas, de detalles, de gestos simples pero sinceros. Ese Daniel se había perdido en algún punto entre el trabajo, los hijos, la rutina, o quizás, simplemente, había dejado de existir desde que dejó de amarme. Tal vez nunca me amó como yo creí, y ahora su rabia no nacía del dolor, sino del ego herido, de no poder controlar lo que ya no le pertenecía. Volví a la cama antes de que amaneciera. No supe a qué hora regresó. Solo escuché la puerta abrirse y cerrarse con sigilo. Luego el sonido de sus pasos en las escaleras, pesados, arrastrados. Entró a la habitación sin prender la luz. Se acostó sin decir una palabra. No me moví. Fingí dormir. Sentí su cuerpo al otro lado del colchón. No intentó acercarse. Solo suspiró. Y en ese suspiro, supe que algo entre nosotros había muerto definitivamente. Al amanecer, los niños entraron corriendo, como siempre, rompiendo el silencio con su risa, con su alegría infantil. Me esforcé por sonreír. Les preparé el desayuno. Daniel bajó más tarde, con el rostro demacrado, con los ojos enrojecidos por el desvelo o por algo más profundo. No nos miramos. Ese día el café supo más amargo que nunca, y yo ya no tenía ganas de endulzarlo. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, llamé a mi hermana Susana. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que sentía. Nos vimos en un café cerca de su oficina, como solíamos hacer años atrás, cuando nuestras vidas aún no estaban tan llenas de responsabilidades. Apenas me senté, no pude contenerme. Vi a Osvaldo. Susana, que estaba bebiendo su café, casi se atraganta. ¿Qué? ¿Mi ex jefe guapísimo con barba de comercial de whisky? Me miró con ojos abiertos. Sí, al bombón de Osvaldo. ¿Osvaldo? ¿Mi esposo? ¿Osvaldo? ¿Tu novio? ¿Osvaldo? Bromeó. Pues, me lo encontré ayer. Solté de golpe. ¿Dónde? ¿Cómo? Cuéntamelo todo. Está invirtiendo en un proyecto donde trabaja Daniel. Lo vi cuando fuimos a conocer la construcción. Daniel me lo presentó como su cliente más importante. No sabes cómo está, Susana. Más guapo que nunca. No puede ser, exclamó Susana, llevándose la mano a la boca. Siempre te gustó ese hombre. Y lo peor es que no te culpo. Era un bombón. Bueno, es. ¿Y qué pasó? ¿Te reconoció? No al principio, pero luego sentí su mirada, como si algo en su memoria se activara. ¡Ay, Marcela! ¿Y qué sentiste?, preguntó, bajando la voz y acercándose más. Como una tonta, como una niña otra vez. Ay, hermana. Susana sonrió con ternura. ¿Sabes qué creo? Que nunca dejaste de pensar en él. Al menos no del todo. No respondí. Me limité a mirar por la ventana. La ciudad seguía su curso allá afuera, indiferente a todo lo que se movía dentro de mí. ¿Y Daniel? ¿Notó algo? Celosísimo, pero disimuló. Luego en el coche sacó el tema. Todo un drama.
No me sorprende, dijo Susana con una sonrisa pícara. Ese hombre era un escándalo. Yo todavía lo tengo en redes, ¿sí sabías? De vez en cuando sube fotos en sus viajes de negocios, con trajes que le quedan pintados. Creo que está en Cancún esta semana, en una convención o algo así. ¿Lo sigues viendo? No, lo stalkeo, pero cuando aparece en mi feed, ¿cómo no mirarlo? Creo que ahora es inversionista, ahora hace inversiones por su cuenta, creo que anda metido en inversiones inmobiliarias. Le va muy bien. Y sigue soltero, ¿puedes creerlo? Nunca lo vi con una pareja estable. ¿Soltero? Repetí, sintiendo que algo en mi pecho se agitaba. Sí, o al menos eso parece. Aunque no faltan las mujeres que comentan en sus fotos como si fueran sus novias de toda la vida. Como que es un mujeriego de esos garañones. Y no lo culpo. Está como quiere. Viera sus fotos. Un montón de muchachas le tiran la onda, le dan corazoncitos y todo. Son bien resbalosas. Marcela, ten cuidado, exclamó Susana en un tono más serio. Asentí. No necesitaba que me advirtiera nada. Ya había cruzado demasiadas líneas invisibles en mi corazón. Nos reímos como en los viejos tiempos, entre suspiros y memorias compartidas. Por un momento, olvidé la carga que traía encima. Me sentí ligera, viva, como si todo fuera posible otra vez. Susana me tomó la mano por encima de la mesa. No dijo nada más. No hizo falta. Yo tampoco sabía qué era lo que iba a pasar. Solo sabía que un hombre del pasado había regresado para sacudir todo mi presente. Hay silencios que gritan más fuerte que los insultos. Daniel volvió a casa tarde, otra vez. A estas alturas ya ni me molesto en preguntar por qué. Lo esperé con la cena servida, no porque me naciera, sino porque los niños tenían hambre. Ellos no tienen la culpa de esta guerra fría entre nosotros. Apenas entró, me lanzó una mirada rápida, como quien revisa el reloj, y fue directo a la cocina. Ni un beso, ni un hola, ni una señal de que notara mi existencia más allá de lo funcional. Sirvió agua, revisó su teléfono, y luego fue directo al sillón. «La comida está servida», le dije con voz baja, pero firme. «Ya comí», respondió, sin mirarme siquiera. Respiré hondo. Me quedé de pie en la puerta del comedor, mirándolo. Sentí ese ardor familiar subiendo por el pecho, esa mezcla de impotencia, tristeza y rabia que se va acumulando hasta que te quiebra. «¿Y a qué hora pensabas avisar?», pregunté. «¿Avisar qué?», respondió con fastidio. «¿Tengo que pedir permiso ahora también?». «No se trata de permiso, Daniel. Se trata de respeto, de consideración, de que somos una familia, o al menos lo éramos». Se hizo un silencio tenso. Él dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Otra vez vas a empezar?», dijo, mirándome ahora sí, pero con los ojos vacíos de afecto. Siempre con el mismo discurso. «¿Y tú siempre con la misma indiferencia?». «¿Indiferencia? ¿Eso es lo que piensas?». «Eso es lo que siento». Me quedé quieta, pero por dentro me temblaban las manos. El Daniel con el que hablaba ya no era mi esposo. Era un extraño. Uno que dormía en mi cama, pero vivía en otro mundo, en otra vida. «No todo gira en torno a ti, Marcela. Tengo trabajo, tengo problemas, cosas que tú ni entiendes», dijo mientras se frotaba la cara con ambas manos. «¿Y yo qué tengo, Daniel? ¿Te has preguntado qué siento yo? ¿O también eso te da flojera? Ya vas a empezar con tus dramas. Si no más recuerdo ahora eres tú también la que es indiferente». «¿O qué? ¿Ya se te olvidó? ¿Quieres que te recuerde?». «¿Dramas? Por lo menos disimula que te importa». Él se levantó, molesto. Caminó hacia el pasillo, pero antes de irse se giró. «¿Sabes qué, Marcela? Yo también estoy cansado. Cansado de tus reclamos, de tus sensibilidades». Nos quedamos mirándonos en un silencio brutal. No hubo gritos, no hubo platos rotos,
Solo una verdad flotando entre los dos. Esto ya no existe. Daniel se fue al cuarto sin decir nada más. Cerró la puerta. Yo me quedé en la sala, en penumbras. Escuchaba la respiración de mis hijos desde sus habitaciones. Ellos dormían. Ajeno a todo esto, su mundo seguía intacto. El mío, en cambio, se desmoronaba pedazo a pedazo. Me senté en el sofá con las manos en la cara. No lloré. No esta vez. No me quedaban lágrimas para él. Y por primera vez, sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo definitivamente. No sé si era el amor, la paciencia o simplemente la ilusión. Mañana seguiré. Por hoy, solo quiero cerrar los ojos y no escuchar más ese eco sordo de lo que fuimos. Hoy pasé gran parte del día dándole vueltas a una idea absurda. O tal vez no tan absurda. Después de lo de anoche con Daniel, me sentí como alguien que empieza a reconocer que el edificio donde vive está a punto de venirse abajo, y en vez de correr, se sienta a mirar las grietas. Por la tarde, mientras los niños hacían tarea y Daniel estaba encerrado en el cuarto con sus audífonos puestos, su nueva forma de desaparecer, me senté en la sala y empecé a ver videos en mi teléfono, con una taza de café y una mezcla de ansiedad y nervios en el pecho. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que tenía que hacerlo. Abrí Facebook. No lo había hecho en semanas. Busqué el perfil de mi hermana Susana y empecé a revisar su lista de amigos. Fue como sumergirme en un universo paralelo de rostros conocidos, envejecidos, lejanos, nombres que había olvidado, sonrisas que alguna vez me fueron familiares. Y entonces lo vi. Encontré su perfil. La misma sonrisa amplia, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda, el mismo brillo en los ojos, aunque ahora más maduro. Estaba igual. Y no, se veía distinto, más sereno, más hombre, pero seguía siendo él. Entré a su perfil como si estuviera espiando algo prohibido. Vi sus fotos recientes, algunos logros laborales, un par de viajes. Ninguna señal de pareja en las fotos, tampoco hijos, aunque eso no significaba mucho. La gente solo muestra lo que quiere mostrar. Me quedé sobre el botón de mensaje. Dudé. Respiré hondo y escribí. Hola Osvaldo, no sé si me recuerdes. Soy Marcela, la hermana de Susana. Hace muchos años nos conocimos en una fiesta de mi hermana, en la oficina donde tú trabajabas hace tiempo. Te vi en unas fotos que compartió ella y me dieron ganas de saludarte. Espero que estén bien. Me tomó 3 intentos darle enviar. Cuando por fin lo hice, sentí el estómago apretado, como si me hubiese lanzado desde una altura. Pasaron casi 2 horas. Estaba por dejar el celular cuando apareció el icono de nuevo mensaje. Era él. Hola, Marcela. La verdad no me acuerdo muy bien de ti, pero si me acuerdo de tu hermana Susana, vaya sorpresa. Como esta Susana, envíale mis saludos. Sonreí. Tal vez era demasiado tiempo el que había pasado desde que me conoció, y claro, era lógico apenas y era una adolescente. No lucía para nada igual después de tantos años, y menos con los cambios que he pasado. Después le respondí, Susana está bien, le daré tus saludos, y en verdad tienes razón, discúlpame, sé que es mucho tiempo como para que me recuerdes, pero te refrescaré la memoria un poco. Hace unas semanas nos encontramos en unos de tus proyectos. ¿Te acuerdas de Daniel, el encargado de tu proyecto residencial? Bueno, pues yo era la mujer que lo acompañaba. Y por cierto, te veías muy bien, no se te notan los años, te ves casi igual. ¿En qué andas ahora? ¿Sigues en la ciudad? Osvaldo responde casi de inmediato. Órale, sí que me has tomado por sorpresa. ¿Qué cosas? ¿Cómo es el destino? ¿Quién lo hubiera pensado? Claro que me acuerdo de Daniel. Y claro, por supuesto que ahora me acuerdo de ti, lucías radiante. Sí sabía que Susana tenía una hermana en ese entonces, pero nada que ver
Con lo que vi hace días, te ves fenomenal. Nunca te hubiera reconocido. Estoy sorprendido. Y sí, aquí estoy en la ciudad. Paso mucho tiempo aquí. El proyecto es algo complicado, así que paso mucho tiempo aquí. Me encantaría encontrarme con ustedes. ¿Qué tal si le dices a tu hermana que salgamos en un día de estos, salir a tomar un café, una cena o algo? Ponernos al día, recordar viejos tiempos. Emocionada le respondí. Me agrada la idea. Gracias por la invitación y claro que sí, se lo comentaré a Susana y nos ponemos de acuerdo. Fue un gusto saber de ti. Cerré la conversación sin decir más. Me fui a preparar la cena con una sensación extraña en el pecho. No era emoción, o no solo eso, era una mezcla de nostalgia, ternura y una chispa que se encendía en el fondo, suave, discreta, pero imposible de ignorar. Osvaldo, otra vez en mi mundo, sin promesas, sin planes, solo palabras simples en una pantalla. Pero fue suficiente para que esta noche me durmiera, sonriendo. No sé por qué me sigo poniendo nerviosa cada vez que veo a Susana. Tal vez porque su mirada siempre me desnuda, como si fuera capaz de leer mis pensamientos antes de que yo misma los termine de ordenar. Hoy quedamos de vernos en el mismo café de hace unos días. Mis manos sudaban. No era por el calor. Ella ya estaba sentada cuando llegué, hojeando una revista como si nada. Traía unas gafas de sol enormes y una coleta despeinada. Ese tipo de desaliño perfectamente calculado que solo ella puede lograr y seguir viéndose genial. Ya era hora, me dijo al verme. Pensé que te habías arrepentido de contarme la gran noticia. Me reí, nerviosa. Ay, no seas exagerada, ni que fuera para tanto. ¿Para tanto? A ver, si lo que me vas a decir tiene que ver con Osvaldo, sí, es para tanto. Se inclinó sobre la mesa con una sonrisa maliciosa. ¿Qué hiciste, Marcela? Me senté y pedí un café antes de soltarlo todo. Susana me observaba como un halcón. Le escribí, dije finalmente, bajando un poco la voz. Ella abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿Tú? ¿Por voluntad propia? ¿Sin que te empujara yo? Sí, yo. Le escribí desde mi cuenta. Le dije quién era, que te había visto unas fotos con él, y pues, que me dio gusto saber de él. ¿Y? Me respondió. Susana se llevó una mano al pecho como si tuviera que sostener el corazón. Ay, Dios mío, esto se pone bueno. ¿Y qué te dijo? Cuéntame todo, con puntuación, emojis y todo. Nada extraordinario. Fue muy amable. Me preguntó por ti y te envía saludos. Ay, 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 dijo dando palmaditas al aire como quien se abanica de la emoción. Esto se está poniendo interesante. ¿Y luego? ¿Le seguiste escribiendo? Tuvimos una charla breve, muy superficial. Pero lo más raro fue que me invitó a salir. ¿Y qué pasó? ¿Me invito a salir? Pero no conmigo sola. Susana frunció el ceño confundida. ¿Cómo que no contigo sola? Nos invitó a las 2. ¿A las 2? ¡Ay, no!, dijo llevándose las manos al pecho. ¡Qué película tan hermosa está comenzando! Sí, tal cual. Dijo que sería lindo verlas a ambas. Podríamos salir un día los tres, recordar viejos tiempos. Nos reímos, como adolescentes planeando una travesura. Por un momento, la vida parecía liviana, como si las cargas se hubieran disuelto entre sorbos de café y bromas cómplices. Después hubo un silencio. Luego Susana se echó hacia atrás, cruzando los brazos y sonriendo como quien ya lo sospechaba todo. Ay, no, está clarísimo lo que está haciendo. ¿Qué? Está tanteando el terreno, mujer. No quiere lanzarse de lleno contigo, porque no sabe si tú estás abierta o no. Así que nos invita a las 2, como quien no quiere la cosa, pero en realidad quiere verte a ti. ¿Tú crees? Por supuesto. Y no me molesta, ¿eh? Me cae bien, Osvaldo. Y si esto sirve para sacudirte un poquito el alma,
Bienvenida a la sacudida. ¡Ay, Susana! No, en serio. Ya te hacía falta algo que te moviera, aunque sea solo para tomarte la molestia de pensar en ti. ¿Aceptaste? Asentí con una sonrisa tímida. Le dije que sí, que esta semana podríamos vernos. Susana, dije, bajando la voz, ¿crees que está mal? Yo sigo casada, aunque todo esté destruido por dentro. Susana me miró, seria. De repente, ya no era mi hermana divertida. Era esa otra versión suya, la que me entiende sin que tenga que explicarle nada. No creo que esté mal escribirle a alguien con quien compartiste algo bonito en el pasado, dijo con calma. Pero también sé que este no es un juego, Marcela. Lo sé. Estás casada, sí, pero también estás rota, estás sola, y no porque no haya gente a tu alrededor, sino porque el hombre que duerme a tu lado hace años dejó de verte. Sentí un nudo en la garganta. No estoy diciendo que empieces nada con Osvaldo, ni que vayas a buscar consuelo en él como si fuera un salvavidas. Pero, Marcela, te estás apagando. Y si esta salida, este reencuentro, te ayuda a respirar un poco, a sentir que todavía hay vida en ti, entonces no lo veo como un pecado. Lo veo como un respiro. No quiero cometer un error. ¿Y seguir sobreviviendo así no lo es también? Bajé la mirada. Las palabras de Susana no eran cómodas, pero tampoco eran injustas. Tú eres buena, continuó ella tocándome la mano. Demasiado buena. Llevas años dando sin recibir. Nunca te pido que pienses primero en ti, pero hoy sí, solo esta vez. Piensa en ti. Asentí sin hablar. Había tanto dentro de mí que quería salir, pero aún no encontraba las palabras. Solo sabía que esta salida con Osvaldo no era un romance, ni un escape. Era una pequeña puerta hacia algo distinto. Tal vez no la felicidad, pero al menos un respiro de la asfixia. Entonces, ¿qué día le decimos que sí?, preguntó Susana, con una sonrisa suave, casi triste, pero llena de amor. El día que tú quieras, le dije, devolviéndole la sonrisa. Pero prométeme una cosa, lo que sea. No me dejes sola si me entra el pánico. Jamás. Pero, Marcela, quizás esta vez no hay nada que temer. Perfecto. Pero te advierto una cosa, dijo mientras tomaba su taza como si se preparara para hacer un brindis. Voy a estar ahí solo como testigo. No voy a interrumpir nada. Voy a observar, disfrutar y, bueno, meterme un poquito si la cosa se pone divertida. No va a pasar nada, Susana. ¿Estás segura? No le respondí, porque no lo estaba. Mi hermana tiene razón. Hay algo en mí que está despertando. No sé si es nostalgia, curiosidad o simplemente el deseo de sentirme viva otra vez. Pero ese encuentro, esa salida informal y compartida, me tiene con un cosquilleo en el pecho que no sentía desde hace años. Y lo peor, o lo mejor, es que no me da miedo. Pasaron unos días en lo que contacté a Osvaldo para confirmarle la salida. Y sin más, nos quedamos de ver los tres en un café. Cuando llegamos al café, Susana iba radiante, como si en vez de una simple salida estuviéramos entrando a una alfombra roja. Yo, en cambio, sentía el corazón en la garganta. El lugar estaba tranquilo, con música suave de fondo y ese aroma a café recién molido que se mete en la piel. Lo vi enseguida, sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza entre las manos. Ahí está, susurró Susana con una sonrisa cómplice. Y te advierto que lo tienes mejor que hace 20 años. Osvaldo se levantó al vernos, esa sonrisa suya, tan familiar que dolía. Marcela, dijo, y me abrazó. No fue largo, pero sí lo suficiente para que sintiera que, en ese instante, el tiempo hacía un pequeño salto hacia atrás. Hola, Osvaldo,
respondí, intentando que mi voz sonara tranquila. Y tú debes ser la hermana que no ha cambiado nada, dijo mirando a Susana. ¿Nada?, rió ella. Mira que eres encantador. Ya me caías bien antes, pero con ese cumplido acabas de ganar puntos extra. Nos sentamos, él frente a nosotras, con esa expresión relajada de quien está disfrutando el momento. No puedo creer que esté viendo a las dos juntas después de tantos años, dijo, moviendo la cabeza como incrédulo. Me acuerdo de las veces que nos quedábamos platicando en la oficina, cuando ya todos se habían ido. Vaya, sí que ha pasado tiempo, rió él. Me acuerdo de esas reuniones. Eran eternas. Y de las apuestas que hacíamos del fútbol, agregó Susana. Aunque tú siempre ganabas. Mentira, rió Osvaldo. Solo tenía mejor información técnica. Yo preferí cambiar el rumbo. ¿Y qué ha sido de ti todo este tiempo? Bueno, estoy invirtiendo en unas cosas. Son de alto riesgo, pero está controlado. Mucho movimiento, viajes. Pero trato de buscar ratos tranquilos. Como este, dijo, mirándome un segundo más de lo normal. Yo juraba que estabas casado, comentó Susana. Estuve en una relación, pero no funcionó. Así que, aquí estoy, libre y sin ataduras, respondió con naturalidad. ¿Y ustedes? Bueno, de ti sé un poco por las redes, Susana. ¿Y tú, Marcela? Me removí en la silla. La vida ha tenido de todo, contesté, dejando la respuesta flotando. De todo, ¿eh? Repitió con una media sonrisa. Bueno, lo importante es que estás aquí. La conversación siguió entre recuerdos y bromas, con Susana riendo a carcajadas, y yo, sintiéndome extrañamente cómoda. Cada tanto, Osvaldo me hacía preguntas simples, nada invasivas, pero siempre mirándome como si quisiera descifrar algo. Entonces, Osvaldo, dijo Susana, ¿cómo es que terminaste topándote con mi hermana? Porque eso sí que no me lo esperaba. Fue pura casualidad, o destino, dijo mirándome con un gesto leve. Daniel me presentó a Marcela, andaba checando unas cosas en el proyecto, y ahí me los encontré. Él es el encargado de la obra, y yo, bueno, soy uno de los inversionistas. Susana arqueó una ceja. Ah, ya entiendo. Así que primero conociste al marido y después a la esposa. Exacto, asintió él, sin perder la calma. Y no esperaba que me presentara a alguien que, bueno, que me resultara tan familiar. ¿Familiar?, pregunté. Sí, no sé, tal vez por la forma en que me saludaste. Fue como si nos conociéramos de antes. Yo diría que Marcela tiene esa cualidad, intervino Susana. Hace que cualquiera se sienta cómodo. Aunque claro, en este caso también influye que los tres tengamos hilos en común. Totalmente, asintió él. Cuando Susana me dijo que nos conocíamos de tu época de pasantía, todo encajó. Es curioso cómo la vida te cruza a las mismas personas por caminos distintos. Curioso y, a veces, peligroso, soltó Susana con esa ironía suya. ¿Peligroso?, preguntó Osvaldo sonriendo. Sí, contestó ella, porque uno nunca sabe lo que puede pasar cuando la vida te pone a alguien en el camino dos veces. Osvaldo la miró divertido. Yo me limité a sonreír, aunque por dentro sentía que Susana no lo decía solo por decir. La conversación siguió entre anécdotas de la obra, comentarios sobre inversiones y algún recuerdo suelto de cuando Susana y él coincidieron en aquel entonces en esa oficina. Nada íntimo, nada comprometedor. Pero había una sensación extraña, como si las palabras solo fueran una superficie y debajo hubiera algo más, esperando el momento justo para salir. Cuando nos despedimos, él estrechó la mano de Susana y luego la mía. Su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario, y aunque no dijo nada, yo lo entendí. Susana, claro, también lo notó. Bueno, dijo mientras salíamos. Ahora entiendo por qué me insististe tanto en venir. No le respondí.
Algunas cosas. Es mejor dejarlas en silencio, al menos por ahora. Regresé a casa con una sensación extraña. No era felicidad, no era culpa, era algo más, como si hubiera estado respirando aire fresco por un par de horas y ahora tuviera que volver a una habitación cerrada. El encuentro con Osvaldo había sido, en apariencia, inocente. Conversaciones triviales, recuerdos que no eran solo míos, y esa complicidad ligera que Susana sabe alimentar como nadie. Sin embargo, hubo algo en su mirada, esa manera de sostenerme los ojos un segundo más de lo debido, que me removió por dentro. Susana me dejó frente a la puerta de casa. Antes de que bajara del auto, me dijo: «No pienses demasiado, Marcela. Solo guárdate lo que sentiste hoy, y recuérdalo la próxima vez que la rutina quiera tragarte». Entré. La casa estaba en silencio. Daniel estaba en la sala, con el televisor encendido y el celular en la mano. Ni siquiera se giró para mirarme. «Llegaste tarde», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. «Estaba con Susana». «Ya», respondió, como si no le importara, pero con ese tono pasivo que es casi peor que la furia. Me quité el abrigo, dejándolo sobre la silla. Él seguía inmóvil, como si yo fuera solo un ruido de fondo. «¿No vas a preguntar cómo me fue?», pregunté. «¿Debería?», respondió con una sonrisa cínica. «No, supongo que no», dije, sintiendo un nudo en el estómago. Subí a la habitación sin decir más. Mientras me cambiaba, pensé en lo absurdo de todo. Podía pasar una hora entera frente a Osvaldo, hablando de cosas sin importancia, y aún así sentirme más vista que en los últimos 5 años con mi propio marido. Me recosté en la cama y, contra mi voluntad, mi mente volvió al café, a las risas de Susana, a los gestos de Osvaldo, a ese momento fugaz en que nuestras manos se rozaron al despedirnos. No hubo electricidad de película ni palabras prohibidas, pero sí una certeza silenciosa. Él había notado algo en mí, algo que ni yo misma recordaba tener. Daniel se metió a la habitación media hora después. Olía a cerveza. No me miró. Se tumbó en su lado y se puso de espaldas. Esa fue toda nuestra interacción. Y en ese silencio me sorprendí pensando que tal vez Susana tenía razón. No todo lo que está bien para el mundo es lo que te salva por dentro. Cerré los ojos, sintiendo que el día me había dejado una pequeña chispa. Y aunque sabía que mañana volvería a la rutina, me aferré a esa chispa como si fuera lo único mío que aún quedaba. No sé si escribir esto para no olvidar o para no volver a perdonar. Anoche Daniel no volvió a dormir a casa. No me avisó. No llamó. Nada. Al principio intenté convencerme de que estaría en la obra, que algo se había complicado, que tal vez estaba demasiado ocupado para escribir un mensaje. Pero a medida que pasaban las horas, esas excusas empezaron a sonar como lo que realmente eran, mentiras para calmarme a mí misma. A medianoche le escribí: «¿Vas a venir?». No respondió. Después llamé. 2 tonos y la llamada cortada. Cuando entró por la puerta en la mañana, ya me había tomado 2 cafés y había repasado todas las maneras en que esta conversación podía terminar. Llegó con la misma ropa de ayer, un olor tenue a perfume que no era mío, y ese aire de «no me importa lo que pienses». «¿Dónde estabas?», pregunté, sin rodeos. «Trabajando», respondió, soltando las llaves sobre la mesa. «¿Toda la noche?». «Sí». «¿Y me vas a mirar a los ojos para decirme eso?». Daniel me miró, molesto. «Marcela, no voy a estar dando explicaciones como si fuera un niño». «No eres un niño, Daniel. Eres un hombre casado. Un hombre que, en teoría, debería avisar si no piensa dormir en su casa». «Estás exagerando», dijo, dándome la espalda para servirse un vaso de agua. ¿Exagerando? ¿Te parece exagerado que me preocupé por dónde y con quién estás? Sentí que la voz me temblaba.
pero no de miedo, de rabia. Ya empezaste otra vez con tus escenas. Siempre lo mismo porque tú siempre haces lo mismo, respondí, subiendo el tono. Porque no es la primera vez que no apareces. Porque no es la primera vez que me mientes en la cara. Él se giró, con los labios apretados. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que estaba con otra? ¿Es eso lo que quieres oír? El golpe fue seco, como si me hubiera tirado algo en la cara. No respondió si era verdad o no. Simplemente lo dejó caer, y no negó nada. No sé qué me duele más, Daniel, si lo que haces o que ya ni siquiera intentes disimularlo. Mira, Marcela, dijo, poniéndose el saco como si la conversación ya hubiera terminado. Si tanto problema tienes, pues haz lo que quieras. Yo no pienso vivir pendiente de tus inseguridades. No son inseguridades, dije, sintiendo que las lágrimas querían salir, pero negándoselo. Son hechos. Hechos que tú no quieres enfrentar. No dijo más. Salió por la puerta y la cerró de un portazo. Me quedé de pie en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera. Sentí un vacío en el estómago, ese hueco que queda cuando por fin entiendes que algo se ha roto para siempre. No fue una sospecha, no fue una intuición. Esta vez fue evidente. Daniel ya no estaba conmigo, y probablemente llevaba mucho tiempo sin estarlo. Los últimos días fueron una repetición amarga, Daniel entrando y saliendo como si la casa fuera un hotel barato. Llegaba tarde o no llegaba. Cuando estaba, pasaba más tiempo con el teléfono que mirándome a mí o a los niños. No dio explicaciones, y yo dejé de pedirlas. Esta mañana, después de desayunar sola, decidí ir hasta la obra. No tenía un plan concreto. Tal vez parte de mí quería verlo, enfrentarlo, recordarle que existo. El sol caía fuerte sobre el terreno cuando estacioné. El lugar estaba lleno de movimiento. Trabajadores, maquinaria, el ruido de las mezcladoras y el polvo flotando en el aire. Pregunté por Daniel. Uno de los trabajadores me dijo, «No ha venido hoy». Tragué saliva. Me quedé parada unos segundos, sintiendo una mezcla de decepción y enojo. Iba a darme la vuelta cuando escuché una voz detrás de mí. «Marcela». ¡Qué sorpresa! Me giré. Osvaldo estaba ahí, con casco de seguridad y camisa remangada. Se quitó los lentes oscuros, y sus ojos me recorrieron con una atención que no era invasiva, pero sí notoria. «Hola, Osvaldo. Vine a buscar a Daniel, pero ya veo que no está». «No, no lo he visto desde hace un par de días por aquí», dijo, ladeando la cabeza. «¿Todo bien?» Hice un gesto vago, como quien no quiere entrar en detalles. «Sí. Bueno, lo normal». Él me sostuvo la mirada unos segundos más. No hacía falta que le dijera que lo normal, en mi caso, era una tormenta constante. «Si me permites», dijo finalmente, «no suenas como alguien a quien las cosas le estén yendo del todo bien». No supe qué responder. Bajé la vista, y en ese instante, su voz bajó un tono. «Mira, no quiero meterme en lo que no me corresponde, pero si algún día quieres despejarte un rato, salir a cenar o tomar un café, me encantaría invitarte». Sentí un calor extraño en el pecho. No era incomodidad, era otra cosa, como si alguien me recordara que todavía podía ser vista de otra manera. «Te agradezco, Osvaldo», dije, sonriendo apenas. «Lo pensaré». «No hay prisa», contestó él, con una sonrisa tranquila. La puerta queda abierta. Nos despedimos con un apretón de manos breve, y me marché. El resto del día me acompañó esa invitación. No la respondí, no esa tarde, ni la siguiente. Pero 2 días después, en la soledad de mi habitación, mientras Daniel estaba fuera una vez más, tomé el teléfono y escribí: «Hola, Osvaldo. Si la invitación sigue en pie, puedo este sábado». No tardó en responder. «Por supuesto,
Nos vemos en el nuevo restaurante del centro, ¿te parece? Me parece bien. Cerré el chat y dejé el teléfono a un lado. Tenía el corazón acelerado y una sensación que no sabía si era emoción o miedo. Pero lo que sí sabía es que, esa noche del sábado, todo cambiaría un poco. El restaurante estaba iluminado con luces cálidas, música suave y ese aroma a vino y pan recién horneado que te envuelve. Cuando llegué, Osvaldo ya estaba sentado en una mesa apartada, con vista a la terraza. Me recibió de pie, con esa sonrisa franca que parece borrar cualquier formalidad. «Estás hermosa, Marcela», dijo, sin disimular que me miraba de pies a cabeza. «Gracias», respondí, sintiendo que el rubor me subía por las mejillas. «Tú también luces bien». Nos sentamos. Pedimos vino tinto y, al principio, hablamos de algunas cosas. El avance del proyecto, viajes, anécdotas sueltas de cuando Susana lo conoció en esa empresa. Pero poco a poco, la conversación empezó a bajar de tono, a volverse más personal. «¿Siempre fuiste así?», preguntó de pronto. «¿Así cómo?». Seria, pero con una mirada que dice mucho más de lo que tus palabras permiten. Sonreí, incómoda. «Creo que siempre he sido así». «Daniel no parece notarlo», dijo, sin apartar la vista de mí. Me removí en el asiento. «Daniel es distinto. Tenemos muchos años juntos, 3 hijos y una vida complicada». «Lo sé», dijo, bajando un poco la voz, «pero también sé que hay algo entre nosotros. Lo noté ese día, en tu mirada, y ese día en el café con tu hermana». Me mordí el labio, tratando de ordenar mis ideas. Parte de mí quería responderle que sí, que lo había sentido, que lo sentía todavía, pero otra parte se aferraba al hecho de que aún era la esposa de Daniel y la madre de sus hijos. «Marcela», dijo finalmente, con una calma que me incomodaba y atraía a la vez. «Sé que es delicado lo que voy a decir, pero desde que Daniel me presentó contigo, no he podido evitar pensar en ti». Sentí un nudo en la garganta. «Osvaldo, yo soy una mujer casada, y aunque las cosas con Daniel no estén bien, eso no cambia». Hubo un silencio breve. Él me observó como si estuviera grabando cada palabra. «Lo entiendo, Marcela, pero también sé que no puedes fingir que no sientes nada», dijo con voz baja, casi un susurro. «No te estoy pidiendo nada hoy, solo que no te cierres a la posibilidad de vivir lo que ambos sentimos». Sentí un cosquilleo recorrerme, esa peligrosa mezcla de emoción y miedo. Porque tenía razón. No podía fingir. Osvaldo me hacía sentir viva. Me encendía algo que creía apagado para siempre. Pero no podía ceder. «Osvaldo», dije, intentando controlar mi voz. «No puedo. Aunque parte de mí quiera, no puedo». Él asintió despacio, sin apartar la vista de la mía. «Entonces solo cenemos», dijo, sonriendo, «y disfrutemos de este momento». Él me sostuvo la mirada, sin perder la serenidad. Cada vez que levantaba la vista, él estaba ahí, mirándome con esa intensidad que me recordaba que, por más que quisiera resistirme, Osvaldo ya había encontrado la grieta por donde entrar. La noche todavía vibraba en mis sentidos cuando salimos del restaurante. El aire fresco me golpeó el rostro, pero no fue suficiente para enfriar la mezcla de emociones que llevaba dentro. Caminamos hacia su coche, y él, como un gesto automático, me abrió la puerta. «¿Quieres que te lleve directo a casa?», preguntó, mientras arrancaba. «No», dije después de un breve silencio. «Tengo que pasar primero por casa de Susana. Dejé a los niños ahí». El motor ronroneaba, y afuera las luces de la ciudad pasaban como destellos fugaces. Por dentro, todo estaba en calma y tensión a la vez. Él mantenía una mano en el volante, la otra descansando cerca de la palanca, y yo sentía que cada palabra que no decíamos ocupaba todo el espacio. «Marcela»,
Rompió el silencio. No puedo fingir que esta noche fue solo una cena. Osvaldo, intenté advertirle, pero su voz me detuvo. Desde que Daniel me presentó contigo, no dejo de pensar en ti. Y esta noche, confirmé que no solo soy yo el que siente cosas que no debería. No eres solo la esposa de un hombre que no sabe verte. Eres la mujer que no puedo sacar de mi mente. Pienso en ti obsesivamente. Jamás me había pasado algo así. Te deseo con todo mi ser. Sentí un estremecimiento. Quería protestar, pero lo único que pude hacer fue mirarlo. Él me devolvió la mirada, y por un instante, la calle dejó de existir. No deberías decirme eso, susurré. Tal vez no, dijo con una media sonrisa. Pero tampoco puedo callarlo. Hubo un silencio más largo esta vez. Mi corazón golpeaba con fuerza. Sabía que debía poner distancia, recordar lo que significaba mi anillo, mi casa, mis hijos. Pero en ese momento, todo lo que importaba era cómo me miraba. Sin pensarlo, puse mi mano sobre la suya. Él no se sorprendió. Simplemente cerró los dedos alrededor de la mía. Cuando nos detuvimos frente al edificio donde vivía, no me preguntó nada. Solo me miró, y yo supe que si bajaba del coche, no sería para despedirme. Subimos a su departamento sin palabras. La puerta se cerró detrás de nosotros, y fue como si todo el peso de los años de contención y carencias se rompiera en ese instante. Osvaldo me tomó de las manos, y luego de la cintura, acercándome hasta sentir su respiración. No hubo prisa. Fue un acercamiento lento, casi reverente, como si me estuviera dando tiempo para decidir. Pero yo ya había decidido sin saberlo. Marcela, susurró, rozando mi rostro con la yema de sus dedos. ¿Llevas tanto tiempo negándote a sentir? No lo dejé terminar. Nuestros labios se encontraron, y todo lo que había sido tensión, deseo contenido y miedo, se transformó en una oleada cálida que me recorrió entera. En sus brazos, el mundo dejó de ser complicado. No había Daniel, ni culpas, ni relojes. Solo él y yo, dos personas que por una noche eligieron dejar de resistirse. Me entregué a Osvaldo sin palabras, con la certeza de que ese momento quedaría tatuado en mi memoria, no por lo prohibido, sino por lo real. El silencio en su departamento no era incómodo. Era de esos silencios que parecen envolver, que dejan espacio para escuchar la respiración del otro y sentir el peso de lo que acaba de suceder. Estábamos en el sofá, todavía cerca, con mi cabeza recostada en su hombro. Sus dedos dibujaban círculos lentos sobre mi mano, como si quisiera memorizarla. No sé si estamos haciendo lo correcto, dije finalmente, rompiendo la calma. No sé en qué se va a convertir esto. Tampoco yo lo sé, respondió, sin apartar la vista de mí. Pero sé que lo que siento ahora mismo no lo quiero perder. Osvaldo, suspiré, no puedo prometerte nada, no puedo ofrecerte más que momentos robados, y no quiero que esto te lastime. Él sonrió con una mezcla de ternura y firmeza. No me importa si son momentos robados, Marcela. Lo único que me importa es que sean contigo. ¿Y si alguien lo descubre? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Si Daniel hubiera cuidado lo que tenía, yo no estaría aquí contigo esta noche. Me interrumpió suavemente. Y si el precio de sentir lo que estoy sintiendo es arriesgarme, lo pago sin dudar. Me quedé mirándolo. Había una intensidad en sus palabras que me asustaba y me atraía por igual. No era un juego para él. No era un simple capricho. Y eso, lejos de tranquilizarme, lo hacía aún más peligroso. ¿Y si esto no termina bien?, pregunté en voz baja. Entonces habremos tenido algo que valió la pena vivir, dijo, tomándome el rostro con ambas manos. Pero no voy a gastar esta noche pensando en cómo podría terminar. Prefiero pensar en cómo puedo hacer para que quieras volver a verme.
No supe qué contestar. Lo abracé, cerrando los ojos, y en ese abrazo entendí que, aunque me resistiera, ya había cruzado la línea y no pensaba volver atrás. El trayecto de regreso fue casi en silencio, no porque no hubiera nada que decir, sino porque todo lo importante ya estaba dicho y sentido. Osvaldo conducía con una mano en el volante y la otra descansando cerca de mí, como si no quisiera romper el vínculo invisible que habíamos creado esta noche. Cuando dobló en la calle de Susana, el corazón me latía más rápido, pero no por miedo, sino por ese juego implícito de guardar un secreto a centímetros de ser descubierto. Susana estaba afuera, sentada en una mecedora del porche, con una manta sobre los hombros y el celular en la mano. Al ver el coche acercarse, levantó la vista y sonrió. Vaya, vaya, dijo en cuanto nos estacionamos. Mira quién trae a mi hermana a estas horas. Osvaldo bajó del coche y, con toda naturalidad, le devolvió la sonrisa. No la culpes, Susana. La noche estaba demasiado agradable como para dejarla ir temprano. ¿Ah, sí?, respondió ella cruzándose de brazos. ¿Y qué hicieron? ¿Cenar? ¿Conversar? Osvaldo hizo una pausa intencional, con una sonrisa ladeada. ¿Pasar un buen rato? Ajá. Susana miró de él a mí, con esa chispa burlona en los ojos. Pues yo no veo cara de «solo cenamos» en ninguno de los dos. Tal vez es el efecto del vino, dije, intentando mantener la compostura. O tal vez, intervino Osvaldo con un guiño, es que no todos los días se tiene tan buena compañía. Susana soltó una carcajada. Bueno, yo solo espero que mi hermana no me deje con la intriga por mucho tiempo. Eso lo dejo en sus manos, dijo él, mirando de nuevo hacia mí antes de despedirse. Buenas noches, Susana. Marcela. Buenas noches, respondimos casi al mismo tiempo. Entramos a la casa y, mientras yo iba a ver a los niños dormidos en una habitación, Susana me esperaba en la sala con 2 tazas de té caliente. Cuando volví, me señaló el sillón. Ya era hora, dijo con una sonrisa pícara. ¿Y bien? ¿Cómo te fue con Osvaldo? Me quedé de pie, con las llaves todavía en la mano. Bien, cenamos, hablamos. Nada fuera de lo normal. Ay, Marcela, quiero detalles. No seas así. De verdad, Susana, fue solo una cena. Ajá, respondió, arqueando una ceja como si supiera que no le estaba contando todo. Bueno, si dices que fue así, te voy a creer. Susana, empecé, negando con la cabeza. Fue una cena agradable, nada más. Nada más, repitió ella, con un tono que dejaba claro que no creía ni una palabra. Entonces, ¿por qué llegas con esa mirada de «me robaron el alma» que yo conozco también? Estás imaginando cosas. Ella se inclinó hacia mí, sonriendo con picardía, como quien no se traga la historia, pero decide no insistir. Antes de irme, Susana me dijo, sea lo que sea que hayas hecho esta noche, o lo que no quieras contarme, solo espero que te haga bien. Tranquila, no voy a presionarte, solo te diré algo. Si Osvaldo te hace sentir viva, no te castigues por eso. Me quedé en silencio, con las manos alrededor de la taza, sintiendo que en su mirada había algo de advertencia y de complicidad. No le conté nada más. Guardé mi secreto. Y aunque sabía que era un juego peligroso, en mi interior ya había decidido seguir viéndome con Osvaldo, sin que nadie más lo supiera. Porque en mi interior ya había tomado una decisión. Seguiría viéndome con Osvaldo en secreto. Lo que había empezado esta noche no se iba a detener, y aunque sabía que el futuro podía volverse un laberinto de consecuencias, no podía apagar lo que él encendía en mí. No sé en qué momento dejé de ponerle freno a lo que sentía. Tal vez fue en aquella primera mirada, cuando Daniel me presentó a Osvaldo sin saber que estaba abriendo una puerta que nunca más podría cerrar. O quizá fue en esa cena,
cuando me di cuenta de que, pese a todos mis intentos por protegerme, había partes de mí que todavía podían encenderse. Lo pensé muchas noches, sola en mi cama, mientras Daniel estaba ausente, perdido en su mundo, en su silencio o en los brazos de otra. Lo pensé cuando mis hijos dormían y yo me quedaba mirando el techo, preguntándome en qué momento dejé de ser la mujer que soñaba con vivir intensamente. Y ahora lo sé, no fue que dejara de serlo, fue que la escondí, la obligué a quedarse callada, hasta que Osvaldo llegó y la encontró. Sé que esto que vivimos es frágil, que se sostiene en el filo de lo prohibido, que si alguien lo descubre, todo puede venirse abajo. Pero también sé que, por primera vez en años, me siento viva. Osvaldo me mira como si yo fuera algo valioso, como si cada palabra que digo mereciera ser escuchada. Y cuando me toca, no es solo mi piel la que responde, sino todo lo que soy. Me devuelve una parte de mí que creía perdida. No sé a dónde nos llevará esta historia. No sé si terminará en un final dulce o en un desastre. Pero he decidido dejar de preguntármelo. No voy a seguir midiendo cada paso para no equivocarme. No voy a seguir conteniendo cada deseo para no sentir culpa. Voy a dejarme llevar. Tal vez el mundo no apruebe lo que estoy haciendo. Tal vez yo misma, en otra época, lo habría juzgado. Pero ahora elijo vivirlo. Porque a veces, la vida no te da segundas oportunidades. Y Osvaldo es la mía.